Storm of the Lights Bane de Dissection yo creo que es un álbum que es necesario escuchar para entender la escena musical extrema del metal en Suecia. Es un álbum que es referente en el país y también es referente yo creo que en muchas otras partes del mundo por varias razones. Una de ellas es que este álbum y obviamente Dissection en general está ubicado en esa línea entre el black metal y el death metal, o sea es no se sabe si es blackened death metal o es solamente death black metal o black metal melódico. Las etiquetas sobran con Dissection, pero lo que sí es que une los elementos de estos dos subgéneros de una manera brutal, muy genial. Este álbum inicia con un intro y casi que toda la primera mitad de él es básicamente un álbum de black metal que usted podría comparar con el de Noruega, aunque este álbum es de mitad de los 90, del año 95, un par de añitos después de que surgiera esa escena muy fuerte en Noruega, pero igual también obviamente tiene elementos de esa escena, pero más que nada desde que llega a la mitad del álbum, que es este temazo que es Where Dead Angels Lie, que es una de las grandes canciones del metal extremo, ya el álbum empieza a mostrar esos tonos melódicos que tanto referencian y caracterizan a Dissection. O sea que en verdad este álbum es una escucha obligatoria para cualquier aficionado del black metal y del death metal, incluyendo también a los aficionados al death metal melódico, porque recordemos que Dissection yo creo que también es referente para bandas como In Flames o Dark Tranquillity o At the Gates o estos pioneros del death metal melódico, y también de ellos se nota mucho la influencia en bandas actuales de la talla como por ejemplo Behemoth, algo así, que también tocan un estilo blackened death metal. Así que básicamente sí, Storm of the Lights Bane, uno de los grandes álbumes de los 90 de Suecia y del metal extremo en general, una joya imperdible de escucha obligada para todo el mundo metalero. Stone of the Lights Bane es un gran disco, desde el principio hasta el final. Rezuma Malababa por todos los lados. Era típica grabación de los 90, donde no había claquetas ni nada por el estilo. Ya desde que te lo dejaban y te dejaban la portada y la veías, ya alucinabas, ¿no? Antaño te regías mucho por las portadas y aquí ya dices, venga, esto ya va a ser éxito, ¿no? Y efectivamente, te pones a escuchar el disco y es una mezcla brutal de lo que es el black metal, o parte del black metal y parte del death metal melódico que nos llega desde el norte de Europa. Lo escuchas y es que en este caso John Notveit hizo un gran trabajo y unas grandes composiciones, unos cambios de ritmo bestiales, unas melodías alucinantes y unos pasajes vamos, que son para alucinar, de verdad. O sea, es todo velocidad, todo agresividad, todo expresión y sin más. O sea, tiene que ser un disco de referencia tanto para generaciones pasadas como para generaciones futuras, para poder entender lo que es el death metal melódico. Uno de los pilares, uno de los discos básicos para poder entender este género. Hola, ¿cómo les va? Soy Hernán el Ruso, vocalista y compositor de Dagas. Como amante del heavy metal, soy un profundo admirador de las ramificaciones del género. Cuando hablamos del black metal, debemos mencionar a Dissection como punta de lanza. Hace 25 años editaron un álbum que uno puede calificar como épico, perfecto, brillante, legendario, icónico. Storm of the Lights Bane es un disco donde las melodías oscuras te atrapan desde un primer momento y las voces desgarran tu mente. Ese es un abrazo necesario musical para todo fan de su arte. Sin lugar a dudas, los suecos grabaron una obra maestra, la cual se ha convertido con el tiempo en un disco esencial y clásico del black metal melódico. Saludos desde Argentina, Stay Heavy. Hola, soy Carlos y esta es una participación para Musicografía. Storm of the Lights Bane es el segundo álbum de Dissection, publicado en 1995.
cuando el black metal se presentaba a sí mismo como una contrapropuesta para combatir la comercialización o la alta comercialización del death metal, músicos de específicas partes de Europa generaron un nuevo sonido que hasta la fecha prevalece como una corriente contracultural que afortunadamente ha permitido distintas interpretaciones y hoy por hoy es uno de los géneros de la música extrema que más se prestan a la fusión, a la maleabilidad y a la vanguardia. Storm of the Light's Bane, siendo el segundo álbum de esta banda, es una de los pasos de gigante más sorprendentes que puedas escuchar en este tipo de música y en esta discografía. Esta banda, liderada por John Nathwaite, se presenta a sí mismo como una propuesta fresca en ese entonces, y este álbum es hasta la fecha uno de los discos más representativos y singulares del género, de los más influyentes. ¿Por qué? Porque en ese momento la banda sigue manteniendo la rudeza, la velocidad, la violencia del black metal, pero empiezan a trabajar sobre bases armónicas y melódicas que le dan un sentido auténtico y de originalidad que nunca antes se había escuchado dentro del género, sin la necesidad de perder precisamente esa orientación. Para mí es uno de los discos más importantes de la escena del metal extremo en el mundo, es uno de los más referenciales del black metal y es un álbum singular que brilla por sí mismo dentro de una muy corta discografía de Dissection. Es algo que tienen que escuchar los que no se hayan acercado a él y que verdaderamente te hace sentir atmósferas gélidas, pero al mismo tiempo te encuentras con texturas, con juegos de guitarras, con interpretaciones acústicas y mucha melodía sumada a esa ferocidad y esa agresividad del black metal. Un disco singular, un disco rompedor, un disco que rompió muchos paradigmas y creó una nueva forma de interpretar el black metal en el mundo. Storm of the Light's Bane de Dissection. Dissection, Storms of the Light's Bane, o sea, qué decir del disco que trascendió los límites del black metal escandinavo. O sea, cogieron todos los elementos fríos y oscuros, ¿no?, a nivel armónico, con acordes muy disonantes, ¿no?, rompiendo escalas, usando todo acordes menores, arpegiándolos con mucha distorsión, todas esas características y el uso de trémolos y tal, que usaban en la segunda oleada de black metal, como Burzum, Mayhem, Darkthrone. Dissection lo llevó en este segundo disco a un nivel superior. No solo mantuvo todos esos elementos, ¿no?, sino que encima añadieron elementos mucho más consonantes, más melódicos, propiamente dichos, del New Wave of British Heavy Metal. O sea, melodías que si tú las aíslas dices, hostia, pero si esto es Iron Maiden, ¿no? Pero no, ellos lo unieron de una manera muy genuina. O sea, aparte de mantener todos los elementos de blast beats y dobles bombos muy rápidos para crear esas atmósferas tan opresivas del black metal, y además con una calidad de producción musical excelente. O sea, huyeron de esa retórica de que el black metal tiene que sonar sucio y crudo. No, black metal tiene que ser crudo, pero también puede tener una mayor calidad musical. Entonces, Dissection consiguieron todo eso, rompieron moldes con este disco. The Sombre ya apuntaba maneras, pero es que Storms of the Light's Bane rompió absolutamente todos los moldes, ¿no? Como hizo Emperor también luego, pero más enfocada al sinfónico, ¿no? Pero no, Dissection encima lo hizo sin teclados, sin nada, solo guitarras, bajo, batería, como mucho algunas guitarras acústicas, pero que hacían unos pasajes increíbles. De hecho, es que Dissection solidificó no solo las bases del black metal melódico, sino encima del black metal, del death metal melódico, de corte gotemburgense, ¿no? Todas esas bandas, At the Gates, o los primeros trabajos de In Flames, o Dark Tranquillity, otras bandas como Arcanus Quintet, Sacrilege, Gates of Star, The Crown,
Nightingales también, o sea, marcaron un montón de... O sea, influenciaron un montón a todas esas bandas. Sino que es que además también hicieron todas las bases melódicas y armónicas que caracterizan al black metal depresivo y al black metal más atmosférico, ¿no? Para mí este disco además significa bastante porque me influenció mucho a la hora de componer cosas que se podrán ver en futuros trabajos de Winterhorn o incluso que se pueden ver en cierta manera pero más cruda, más hacia el death metal de mi banda Agoroth, ¿no? El nuevo EP que acabamos de sacar. No solo eso, sino que además me he enterado de que fue editado en otoño del 95, que fue cuando yo nací. Pero bueno, este disco yo lo estudié en general para aprender a componer, ¿no? Así que bueno, poco más puedo decir, sino es un disco de discos, o sea, que va a pasar a la historia. Para mí siempre será de mis favoritos. Hola, buenas. Hoy vamos a hablar del Storm of the Light de Dissection. Este disco el mes que viene hará 25 años, editado por Nuclear Blast. Básicamente al principio de cuando lo hicieron fue autoproducido por la banda y es una banda sueca que sí que es verdad que está denominada o catalogada más bien en el black metal, pero más mucho del death metal sueco, evidentemente. Entonces, aparte de toda la melodía que le metieron en su día, hace un disco imprescindible que en su época pues impactó bastante dentro de los géneros, sobre todo de la fusión entre el black y el death, con las partes melódicas y muy bien ejecutado. Y esta banda con este disco marcó un antes y un después, ya no solamente en el death metal sueco, sino también evidentemente a nivel mundial, muchas ediciones de todo. El disco básicamente original tiene 8 cortes que duran unos 40 minutos, algo más. Luego hay otras versiones otras ediciones con otras versiones que dura casi los 58 minutos o 59, más o menos, de las diferentes versiones. La portada, bueno, para mí personalmente parecería más para una banda de viking metal, pero bueno, contando de que se hizo hace 25 años, pues no está nada mal. Pero bueno, si no los has escuchado en su día como los yayos que lo escuchamos, hazte con él porque es una obra bastante potente a día de hoy.